¿Está Felipe entonces? ¿Lo recibimos? Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guzmán, David, Kiara, el resto del equipo. ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros con una tarde en remojo. Sí. Porque creo que el punto fuerte, las llamadas todavía están en preparativo. Pero bueno, con expectativa también, ¿no? Es una movida fuerte. Bien, me parece bien. Linda las dos jornadas de llamadas que se viene por delante entonces. Bueno, tenemos Bastarda para hoy. Análisis Bastardo. Sí, análisis Bastardo. Vamos a ponernos en un formato que hemos hecho estos 3 años con la columna de anatomía de un instante. Ajá. Que en realidad no es otra cosa que ponerle la lupa a un momento puntual de un espectáculo. Pero es mucho más lindo decir anatomía de un instante. Y además me parece que ya nadie en los tiempos que corren usan lupas. Que podría ser un lindo cuplé, ¿no? ¿A dónde fueron a parar las lupas perdidas? Pero, decía, vamos a hilar fino en lo que hasta ahora, no sé si ustedes coincidirán, fue el momento más aplaudido de este carnaval, que es la canción de Yo Juro. Y voy a proponer escucharla, es una canción breve, pero voy a proponer escucharla en 3 partes para ir entendiéndola, y luego vamos a escuchar a los creadores, a los que están detrás de la creación de Doña Bastarda, para entender un montón de cosas que suceden arriba del escenario y que nos pueden llevar a entender cómo nos sentimos nosotros como público. Así que la primera parte de esta, Yo Juro por mi patria. ¿Y ustedes qué harían por su patria? Yo juro que por mi patria, defendiendo sus valores, sembraría bellas flores, cosechando 1000 colores, alegría, amor y paz. Yo juro que por mi patria compondría algún poema, Y en un acto de la escuela, al escudo y la bandera, le prometo lealtad, a soñar y a cantar, que tengan todas las patrias en el mundo su lugar. Bueno, ahí teníamos la primera parte, vamos a situarnos, la murga viene de buscar la patria en la escuela, que a mí me hizo acordar a la frase de un poeta austríaco que decía: la verdadera patria del hombre es la infancia, y la infancia justamente transcurre en la escuela. Y ahí está Artigas, engancha con la jura de la bandera y empieza este momento, y por eso la murga además empieza con un ambiente muy escolar, ¿no? Se elige la melodía justamente de Yo Quiero, de Rada, que fue una canción además utilizada en una publicidad del Instituto Interamericano del Niño para concientizar sobre la pobreza infantil, o sea que ya viene con una carga muy, muy simbólica la música original. De un disco, ¿Sí? de música para niños de Rada, ¿no? Se llamaba Rada para niños. Exactamente, Rada para niños, y que fue muy popular esta publicidad del Instituto Interamericano del Niño, porque era con dibujos animados y eran un montón de niños mirando cómo jugaban, un montón de niños en la calle, en situación de calle, mirando cómo jugaban un par de niños dentro de una casa. Y estos primeros versos son deseos casi infantiles, ¿no? Yo por la patria sembraría bellas flores, cosechar colores, componer poemas, y eso, que todas las patrias del mundo tengan su lugar en el mundo, casi Miss Universo. Pero la cosa cambia y pasa esto en esta segunda parte de la canción. A ver. Yo juro que por mi patria a la guerra marcharía, y si un enemigo acecha, tal vez le dispararía. Es un muerto y nada más, Es solo un muerto y nada más. yo juro que por mi patria bombardeo al enemigo, Y al que venga lo aniquilo, más vale si es una guerra. prevenir que lamentar, a luchar y a cantar. Hay que defender la patria para que tenga su lugar. Bueno, ahí la murga se va poniendo más seria, pero todavía no tanto. La transición es con frases como: si veo un enemigo, tal vez le dispararía. Y el contracanto por ahora es un poco chiquito, casi en susurro, es un muerto y nada más. Y luego sí, escala al bombardeo, aquello de que todas las patrias tengan su lugar, se transforma en luchar para defender el lugar de la patria. Y esto sigue escalando. Yo juro que por mi patria haré lo más razonable. Si todo mundo es culpable, mejor actuemos urgente. Ya no hay niños inocentes, disparemos sin piedad. A matar y a cantar.
Yo juro que por mi patria, aunque cueste y aunque duela, tiro bajo las escuelas. Si los hospitales vuelan y donde la prensa incita, te fusilo periodistas. Lamento si alguien se enoja, rompo toda la Cruz Roja. A los que me llamen así, sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula y los convierto en jabón. Bueno, ahí tenemos a la murga acelerada totalmente, se van bajando escalones de degradación moral mucho más rápido que antes, esa sensación de que los primeros pasos para descender cuestan un poco más, pero luego es todo caída libre, se abandona incluso la estructura de la melodía original, tanto que hay una magia de empezar a cantar el estribillo, pero el coro canta rápidamente para seguir diciendo cosas, y un detalle que me di cuenta escuchándola con mucha atención es que el primer estribillo la murga dice a soñar y a cantar. El segundo estribillo dice a luchar y a cantar. Y el tercero y último dice a matar y a cantar. Esa es la evolución que tiene la murga en estos momentos. Y ahora que la tenemos fresca en los oídos, vamos a escuchar, como decía, algunas voces detrás de la creación. Y les propongo empezar con Emiliano Tuala, uno de los letristas, que va a empezar contando cuál era la intención de él a la hora de escribir esta parte. Para concebir ese bloque teníamos un par de cosas claras. La primera era que queríamos abordar el patriotismo en su faceta negativa. La despedida habla de la patria es el otro, que es una buena forma de entender la patria. Y bueno, y también el patriotismo tiene una faceta monstruosa que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, cuántas cosas se hacen en nombre de la patria o incluso en nombre de cualquier causa aparentemente bella. Y después, por otro lado, queríamos abordar el conflicto Israel-Palestina, aunque nunca nombramos el conflicto en sí, pero se entiende de qué estamos hablando. En realidad abordamos las guerras en general. Es claro que hacemos una referencia a un hecho de coyuntura, pero se puede aplicar a cualquier guerra de la historia de la humanidad y se puede aplicar a cualquier conflicto. Y yo diría más que se puede aplicar a la monstruosidad en general. Ningún ser humano ni ninguna sociedad se levanta de un día para el otro convertido en un monstruo. Siempre son procesos y son una sumatoria de matices que pueden derivar en algo terrible. Las grandes tragedias de la historia de la humanidad siempre están guiadas por sentimientos aparentemente nobles. Nadie dice que hace el mal por el mal mismo. Se construye un gulag porque, bueno, se está construyendo el futuro de los obreros. Y bueno, y es una especie de sacrificio que demanda o la raza superior, o el progreso, o la libertad, o lo que fuere. Siempre las peores cosas de la humanidad se hacen en nombre de causas nobles. Ahí teníamos a uno de los autores de la letra, Emiliano Tuala, contando cómo es esto de la degradación y las intenciones, y no vamos a escapar a la polémica, y Emiliano reflexiona sobre la expresión y la utilización de la imagen del jabón, que tanta polémica tuvo, en este momento, en este pasaje de la murga. Y la opinión pública, las sociedades, que creo que es algo que también aborda el cuplé, van siendo llevadas muchas veces a ciertos relatos de justificación del mal. Se intenta en el cuplé abordar eso, el mal y su construcción y sus justificaciones. Y la elección del jabón, en realidad en algún momento pensé en poner cámara de gas, que era algo que llegué a escribir, porque también podría haber sido una cámara de gas, como podría haber sido cualquier cosa, porque en ese progreso, en ese increyendo, la idea es acudir al espectador con hechos increíblemente reales que ocurrieron, es decir, la tecnología, el progreso, la ciencia del ser humano en el siglo XX, puestos al servicio de la muerte, es decir, maquinarias tecnológicamente perfectas concebidas para matar. Y bueno, y por eso se eligió lo del jabón, es muy representativo. Y reitero, podría haber sido cámara de gas, campos de concentración, porque también creo que son hechos que de alguna forma marcan lo que te decía. El conocimiento del ser humano y la razón puestos al servicio de lo peor. Ahí tenemos cubierta entonces la primera parte, que es la de la letra, y ahora les convido a escuchar a
a la parte cantada, que tengo un audio de 15 minutos de Camilo Abellá, 15 minutos, ayer a la vuelta de los tablados, explicándome toda la musicalidad del espectáculo, que la verdad que es una delicia ese audio, pero claro, es una delicia por esto de abrirte de par en par la manera de elaborar, ¿no? De esos 15 minutos solo voy a pasar uno, y cualquier cosa me escriben al privado, podemos llegar a arreglar un precio, pero un minuto de Camilo Abellá contando... Eso es premium. ¿Cómo son los arreglos? Algo premium, sí, que ya eso va premium. De la murga, Curtidores de hongo. Atento, curtidores de hongo, si quieren el servicio premium, es otro precio, y arreglan con David Carlin. Escuchemos a Camilo Abellá hablando de los arreglos en esa parte de la murga. Cuando la cambio originalmente está en mayor, cuando la empiezo a torcer a menor, me empiezo a dar cuenta que hay un montón de juegos en esa escala, en el círculo armónico que se genera cuando yo agarro la melodía y la obligo a estar en un lugar que no es la de ella, llevarla al menor, como que naturalmente la melodía empieza a encontrar como los huecos armónicos. Yo a la hora de componerlo empiezo a improvisar, las intervengo, como que las desdoblo casi que a lo inédito, y pasa con ese couplé eso. Y ahí empiezan a aparecer recursos, ¿no? En cuanto al dinamismo, en cuanto a los colchones, ya el último momento, ante el famoso momento jabón, entra a un canon absoluto. Yo juro que yo juro que yo juro que yo juro que yo juro. Está dentro de la armonía, pero no tiene un valor armónico musical, tiene un valor de la molestia que empieza a generarte en la oreja eso, ¿viste? O sea, que no solo la letra te incomoda, te empieza a incomodar los recursos sonoros, como una canción linda se empieza a violentar al punto de ponerse perversa, como lo que te digo del opening de Welcome to Derry. Esto último que hacía referencia, Camilo, de Welcome to Derry, es la apertura de una serie de terror que mantiene una canción muy, muy infantil, muy superficial, y empieza con imágenes de niños jugando, y esas imágenes se van poniendo cada vez más tenebrosas, cosas que pasan en ese pueblo, pero la melodía sigue siendo la misma. Entonces ahí hay un conflicto semiótico, y Camilo contaba cómo esa apertura de una serie de terror estadounidense, ese efecto logrado era lo que estaba buscando él con el canto de la murga en esa parte. Escuchamos sobre el canto de la murga, escuchamos sobre la letra, y le voy a dar espacio a lo visual, porque es importantísimo lo visual en ese momento particular, durante todo el espectáculo de La Bastarda. Y el primero a tomar la palabra es Víctor González, que además es un gran escucha del programa, así que es como conversar con uno de nosotros, el encargado de las pantallas, que también cuenta algunos de los recursos utilizados en ese momento de la murga. Bueno, los diseños de las pantallas, de las visuales, creadas para el espectáculo de Doña Bastarda, se concibieron como un homenaje a las artes plásticas uruguayas y se construyeron a partir de una selección de obras de artistas nacionales. En ese sentido, la figura de Blanes ocupa un lugar central en la conformación del imaginario de la patria, y para mí establecía un diálogo muy directo, tanto conceptual como simbólico, con el espectáculo y con algunos de sus momentos claves, como es este bloque de Juro por mi patria. Cuando Emiliano me lo leyó y después Camilo me comentó la intencionalidad que le quería dar, empezamos a trabajar en una desconstrucción de la obra del Gaucho de Blanes, para que la imagen potenciara más el texto y la melodía de la canción. Entonces, cuando la melodía aparece en un tono mayor, el paisaje, por ejemplo, se vuelve más cálido, abierto, luminoso, florecido, y a medida que la canción pasa, se va oscureciendo, el tono de la canción pasa a menor, por ejemplo, y el clima visual también cambia, se vuelve más espeso, tenso y tormentoso. La idea para finalizar ese bloque fue llevar ese paisaje que todos conocemos, que todos tenemos en el imaginario colectivo del Uruguay, como la penillanura levemente ondulada y tranquila, hacia otro lugar completamente distinto, transformándolo en un campo de batalla caótico, donde aparezcan explosiones por atrás del horizonte, relámpagos, rayos, y unas cenizas ardiendo del fuego del cielo. También participó Nico Amorín, quien fue el que tomó la intención y la colorimetría de cada escena para armar la paleta de colores y además potenciar con ideas nuevas que venían muy bien. En definitiva, obviamente las visuales funcionan como una capa más del espectáculo, una forma de sumar sentido y potenciar cada uno de los rubros. Esto es radio, bueno, y un poquito YouTube, pero si les interesa esta parte, hoy las redes de la murga publicaron el laburo hecho con las pantallas y sobre todo las referencias
a los artistas uruguayos que hay en los determinados momentos del espectáculo, que está muy bien lo que hizo hoy La Bastarda, lo que subió a las redes y que te hace ver con otros ojos, por lo menos cuando la veamos de nuevo en el Teatro Verano. Y para cerrar, antes de cerrar, Felo, Anatomía de un instante. Sí, diga. Que es lo fantástico de tus informes de siempre, que da esta amplitud de la visión respecto a lo que uno cree que ya vio, pero se da cuenta que vio un pedacito nada más. Qué maravilloso que es escuchar siempre a los artistas en relación a su arte en particular. Cada uno la tiene vivo, o sea, el que arregla música siente que es un ser vivo, el que hace visuales. Bueno, en este caso no está Nico Amorín, pero sabemos la profundidad que le da a los espectáculos a través de las luces. ¿Qué cantidad de vida hay atrás del arte, que hay atrás de una presentación teatral o en este caso de una murga, ¿no? Y qué bien reflejado está en este informe. Sí, y vamos a cerrar con otro detalle que capaz que también se pierde, porque es un momento muy cargado de estímulos y es la puesta en escena, y sobre todo particularmente le pregunté a Lucía García, la encargada de la puesta en escena, sobre la utilización de las flores, porque los murguistas en un momento tienen un ramo de flores rojas, y mirá cómo cuenta Lucía García también el armado de ese momento del espectáculo. Es una pena, pero hay que decir que la puesta en escena de La Bastarda tiene también mucha potencia, mucha variedad, muchos momentos distintos, ¿no? Felo, tiene una búsqueda permanente de lo que debe hacer la puesta en escena, de acompañar el espectáculo y sobre todo en algunos momentos que remarcábamos que va tomando tono y color rojo en general, cómo eso lo acompaña y cómo la simpleza de la puesta en escena acompaña muchas veces los muy buenos momentos de comunicación y a veces de humor por parte de la murga, ¿no? Sí, y Lucía García me contaba, por lo menos ahora replico lo que me contaba claramente, me parece que es un error mío a la hora de pasar el audio, cómo ella lo que buscó con las flores es un símbolo que se puede asociar también a la escuela. Me decía ella, ¿qué niño no ha llevado flores a la maestra o ha tenido que armar algún tipo de ofrenda floral para alguno de los actos de la escuela? Y utilizar el acto de tirar las flores, de pisotear las flores, como un acto de violencia sin tener que ser explícita, porque ya todo lo demás estaba siendo bastante grueso, que ella me decía incluso, pisotear una flor en escena puede llegar a ser más impactante que mostrar a alguien atravesado por una daga, decía Lucía García, que después también tiene un montón de explicaciones sobre el armado general de espectáculo, que él promete usarlas en otras columnas y pagar la deuda esta de haber mandado el audio vacío, pero también la puesta en escena de ese momento y la utilización, sobre todo, del ramo de flor roja, que también hace juego con esas cenizas rojas que incluso a veces, por momentos, las visuales, las pantallas muestran unas cenizas rojas cayendo que podrían llegar hasta parecer pétalos. Está todo en consonancia y simplemente, como para redondear todo esto que estuvimos escuchando, estos son cosas que como público no las vemos separadas, ¿no? Como público vos te llega una sola cosa y muchas veces hay estímulos que ni siquiera identificamos, pero que hacen a la recepción de lo que estamos viendo y que todos juntos en armonía, como logra Doña Bastarda que suceda, hacen que nos transmitan una emoción, ya sea de angustia, porque luego el espectador pone con su mochila de experiencia, pone también, porque no es lo mismo la recepción que tiene ninguno de nosotros de este espectáculo, porque no es la misma nuestra experiencia vital, ni es lo mismo el significado que nos pueden parecer distintas palabras. Por eso digo que esto es cómo se arma y luego el mensaje termina de formarse en el espectador. Pero todo eso está al servicio de crear el clima que como espectador lo recibimos y que muchas veces no lo entendemos como parte separada, sino como un todo, y que en este caso, gracias a los creadores, nos abrieron la puertita para contarnos qué recursos utilizaron para lograr lo que se logró. Impresionante, Felipe.
y comparto esa mirada de que el espectador con su sensibilidad, con su background, con sus emociones, completa, porque el significado de la muerte, de la guerra, que son temas crudos, si bien parten de un mismo eje conceptual, tienen distintas significaciones porque el espectador tiene su experiencia, ¿no? Quizás no todos estuvieron en la guerra, pero todos de algún modo le ha llegado su experiencia humana. No sé, me imagino, para un argentino la guerra de Malvinas tendrá una distinta percepción de un español con la guerra civil española y así, ¿no? Es decir, el valor, si bien es el mismo, la forma en la que nos impregna ese sentido, es necesario completarlo con la experiencia de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, tantos símbolos y tanta riqueza en la narración de un espectáculo, y sobre todo detectar eso, cómo los artistas lo piensan y lo ejecutan, es una cosa apasionante para mi gusto. Sí, además es interesante, y ya voy a tu otra especialidad, Felo, que es este nacimiento de una enorme cantidad de guerras basada en las distintas formas, porque también hay que estar atento a eso, ¿no? Ahora se nombra de muchas maneras lo que antes se decía solamente como patria. Y esas distintas formas están generando cada vez más, en un punto de desigualdad, y cada vez más conflictividad en el mundo, ¿no? Sí, incluso la canción que le sigue a esta pone en duda la excepcionalidad uruguaya. Y yo creo que también pone en foco, si bien no lo hace la murga o sus creadores de manera consciente, me parece a mí, pone en foco esto de la patria no es otra cosa que es un relato inventado, y más en nuestro continente. En Sudamérica hubo que inventar la idea de 10 patrias diferentes. Es totalmente contraintuitivo, porque no somos 10 pueblos diferentes. Hubo que inventarse eso, y como todo relato, se tiene que valer de mucha mitología, de muchos símbolos creados a posteriori. Ellos también lo dicen, Artigas era más de la patria grande, pero claro, ahora en estos momentos está tan desdibujada la idea de patria que no queda muy en claro qué patria es cuál, y cuáles son incluso cuáles son los intereses de cada patria. Me parece un momento histórico interesantísimo para traer este tema arriba de un escenario. Impresionante, Felipe. ¿Te parece irnos con todo este análisis? Bueno, muchas gracias. Escuchando justamente el Yo Juro, porque creo que toda esta información y el análisis que vos has aportado puede apoyarnos en una comprensión mucho más frondosa, y por eso, si te parece, nos vamos escuchando el Yo Juro. Me parece una idea espectacular. Abrazo grande. Felipe, abrazo grande. Abrazo. Yo juro que por mi patria a la guerra marcharía, y si un enemigo acecha, tal vez le dispararía. Es un muerto y nada más, es solo un muerto y nada más. Yo juro que por mi patria bombardeo al enemigo, y al que venga lo aniquilo, más vale si es una guerra. Prevenir que lamentar, a luchar y a cantar. Hay que defender la patria para que tenga su lugar. Yo juro que por mi patria haré lo más razonable. Si todo adulto es culpable, mejor actuemos urgente. Ya no hay niños inocentes, disparemos sin piedad. A matar y a cantar. Yo juro que por mi patria, aunque cueste y aunque duela, tiro abajo las escuelas. Si los hospitales vuelan y donde la prensa incita, te fusilo periodistas. Lamento si alguien se enoja, rompo toda la Cruz Roja. A los que me llamen así, sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula y los convierto en jabón. Será una bomba atómica. Serán los vuelos de la muerte, los horrores de la historia, del pasado y del presente. Y si el odio nunca termina, no hay razón para ser cautos. Como nos duele el holocausto, también nos duele Palestina. No será la vez primera ni la última tampoco. El mundo está acostumbrado al exterminio del otro. Ya sea por una patria o en nombre de una verdad, los cómplices de la guerra lo habrán de justificar. Y hay cómplices silenciosos por cobardes o cipayos, los que se callan la boca como el gobierno uruguayo. A jugar y a cantar, que vivan todas las patrias.